Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, como les decía, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Nos encontramos en el sábado de temporadas de Cuaresma. Ayer comencé una reflexión, meditación o predicación sobre uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos que nosotros los cristianos católicos tenemos, el sacramento de la penitencia o de la confesión. Y hice una introducción general a este sacramento. Les recuerdo que para que algo sea sacramento se necesitan 3 condiciones importantes. Les decía yo ayer, en el día de ayer. Primero, que sea instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los 7 sacramentos, todos fueron instituidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y están en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Segundo, que sea un signo sensible, es decir, que yo lo pueda percibir por los 5 sentidos, ¿sí? Por ejemplo, en el bautismo, el signo sensible es el agua que se derrama sobre aquella criatura. Y en tercer lugar, que conceda al alma de quien lo recibe una gracia especial de Dios. En el sacramento del bautismo, por ejemplo, se nos concede la gracia santificante. Vamos a hablar entonces sobre el sacramento de la penitencia. ¿Por qué no les he dicho sobre el signo sensible y la gracia del sacramento de la penitencia? Porque eso lo vamos a tratar en estos días con mayor profundidad. Entonces, miremos que considerar la penitencia, amados hermanos y hermanas, como virtud, en primer lugar, es decir, como un dolor sincero y un aborrecimiento de los pecados que se cometieron contra Dios. Primero, un dolor ¿qué? Sincero. Y segundo, aborrecimiento de los pecados. Ayer les explicaba sobre este tema diciendo que en la penitencia, cuando uno se va a confesar, pero primero es el examen de conciencia. Pero hay 2 puntos muy importantes y uno es el dolor de mis pecados. Yo voy a la confesión porque me duelo de mis pecados, siento dolor de haber ofendido a Dios. Y en segundo lugar, el propósito de ¿qué? De enmienda, que eso también lo vamos a explicar. ¿Y qué es el propósito de enmienda? Es el propósito de no volver a pecar, con la ayuda, con la gracia de ¿quién? De Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Con la resolución de no cometerlos más y de satisfacer a su justicia. Fue en todo tiempo necesaria a los pecadores para reconciliarse con Dios. Dice el Concilio Tridentino lo siguiente: pero con todo, añade el concilio, la penitencia no era un sacramento antes de la venida de Jesucristo, como tampoco lo es después para nadie antes de recibir el bautismo. Por eso el primer sacramento que nosotros recibimos, ¿cuál es? El bautismo. La penitencia en la nueva ley fue elevada a la dignidad de sacramento. Primero no era sacramento, se tenía como una ¿qué? Virtud. Los santos del Antiguo Testamento, ¿por qué se salvaron? Si ellos pecaban y no estaba el sacramento de la penitencia o de la confesión para devolverles la gracia, o para Dios devolver, ellos se arrepentieron, Dios les infundió en su corazón, ¿sí? Que esa virtud de la penitencia, que se arrepintieran sinceramente de sus pecados, y así el Señor los perdonaba. Entonces fue elevada entonces en la nueva ley a la dignidad de sacramento. ¿Por quién? ¿Quién fue el que lo instituyó? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
cuando después de su resurrección dijo a los apóstoles. Eso lo encontramos en San Juan en el capítulo 20, versículos 22 y 23. Dijo Jesús a sus apóstoles, a ningún otro, a sus apóstoles. No se lo dijo al vecino ni a la vecina. ¿A sus qué? A sus apóstoles. Recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonareis, y quedan retenidos a los que se los retuviereis. Esa orden se la dio ¿quién? Jesús, nuestro Señor, hizo a los apóstoles. Dio el poder de perdonar los pecados, de dar la absolución. Los padres dieron varios nombres al sacramento de la penitencia. De ordinario le llaman penitencia, ¿sí?, con motivo del pesar que debe hacerse experimentar en sí el mismo penitente, vengando sobre sí mismo los pecados que cometió. A veces le llaman también confesión, porque el penitente confiesa sus pecados ¿a quién? A Dios. A Dios. Aunque diga que se lo está confesando al sacerdote, es a Dios, aunque Dios conoce nuestros pecados, pero Él instituyó este sacramento para nuestro bien. Cuando tú te confiesas ante el sacerdote, tú sales bien de allí del confesionario. Cuando te has confesado bien, sales en paz, gozo, en tranquilidad, porque sale un alma renovada, lavada en las aguas ¿de qué? De la penitencia, de la confesión. Un hombre nuevo. Otros lo llaman segunda tabla después del naufragio. Otros bautismo laborioso y de lágrimas. De pronto son expresiones que no son muy conocidas para nosotros, pero antiguamente así se le llamaba al sacramento ¿de qué? De la penitencia. Puede definirse un sacramento de la nueva ley instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual los sacerdotes remiten a los fieles verdaderamente contritos, que se confiesan con ellos los pecados que cometieron después del bautismo. ¿Es después de qué? Del bautismo. Prescribiéndoles una satisfacción conveniente. ¿Quién lo hace? El sacerdote. Se ve por esta definición, primero, amados hermanos y hermanas, primero, que todo lo que se requiere para un verdadero sacramento se halla en la penitencia. Se ve una señal visible de una gracia invisible, la materia y la forma de un sacramento. No se nos olvide estos términos, materia y forma, porque lo vamos a escuchar en esta explicación de este sacramento. La materia de este sacramento son los actos del penitente, esa es la materia, los actos del penitente, que humildemente confiesa sus faltas, penetrado de un vivo dolor. He aquí entonces la señal visible ¿de quién? De este sacramento. La forma, o sea, es lo que está confesando que el pecador, esa es la materia, lo que confiesa. La forma son las palabras del sacerdote que le dan la absolución en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote no te dice, yo te doy la absolución y te puedes ir en paz, yo te perdono, que así es como lo entienden nuestros hermanos separados. Yo nunca le digo a un fiel, yo te perdono, ya quedaste perdonado, tranquilo, ya, sí, estás renovado, estás en gracia, no. Yo te absolvo de tus pecados, yo absolvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quien perdona tus pecados, ¿quién es? El Señor. En segundo lugar, que la penitencia es un sacramento de muertos, el cual no supone que uno se halle en estado de gracia, sino que confiere la primera gracia. En vez que los sacramentos, o sea, los otros sacramentos de vivos no confieren más que el aumento de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, perdemos o ponemos en peligro la gracia, o cuando estamos en pecado mortal, pues imagínense,
Estamos muertos. ¿Por qué muertos? Porque si tú mueres en pecado mortal, eso es dogma de fe. Si tú mueres en pecado mortal, ¿te vas para dónde? Para el infierno. Eso lo tenemos muy claro. Y no es para causar terror, es la verdad. No podemos tratar esto con pañitos de agua tibia. La verdad como es, y hay que enseñarla. Entonces, cuando yo estoy en pecado mortal, pues estoy muerto. Y cuando estoy en pecado mortal, toda obra buena que tú hagas no tiene el mérito cuando tú estás en gracia de Dios y haces esa misma obra. Yo se los he explicado, es como echar agua por un colador. Y eso lo dicen los santos. Restablece al pecador en la gracia habitual y santificante. Vuelve a darle con esta gracia las virtudes infusas y dones del Espíritu Santo. Oiga lo que hace la confesión, la penitencia. Le comunica aún gracias actuales que le ayudan a vencer las tentaciones y a perseverar en la justicia. ¿Ustedes saben qué son las gracias actuales? Una sola. ¿Cuáles son las gracias actuales? ¿Es usted en el catecismo? Nos falta más catecismo, nos falta más doctrina. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos si no sabemos? ¿Cómo los vamos a orientar? Entonces, ¿qué son las gracias actuales? Las que el Señor nos da. En este momento yo necesito una gracia especial porque estoy en un momento de tentación, en un momento difícil. Dios me ayuda con una gracia para salir adelante y victorioso. Estoy en una dificultad. Dios viene en ese momento con una gracia especial que es para ese momento, para ayudarme. Esas son las gracias actuales. La gracia santificante, la que recibimos ¿dónde? En el bautismo. Y que esa es la que hay que cuidar hasta el final. Este sacramento de la penitencia no sería necesario si nosotros conserváramos después del bautismo la gracia recibida. No había necesidad. Pero es necesario esto porque sabemos, ¿sí?, que en este camino vamos a caer. Y muchas veces, no una ni dos veces, muchas veces. Porque nosotros no vamos a ir hasta el final de nuestra existencia conservando la gracia que hemos recibido en el bautismo. Es muy difícil. Para Dios no hay nada imposible. Pero todos los seres humanos que conocemos, bueno, en este momento no me acuerdo si habrá algún santo o alguna santa. La única pues que sabemos es la Santísima Virgen María, que esa sí fue preservada de todo pecado, ¿sí? Concebida sin pecado original, ¿sí? Sin mancha, sin mácula, y ella fue hasta el final. Ni San Juan el Bautista, porque dice que fue concebido en pecado original, pero al nacer nació sin el pecado original. Eso dicen algunos santos. Pero lo tocó el pecado original. Entonces, después del bautismo, muchos caemos en pecado. Entonces se hace necesario que el sacramento de la penitencia. Entonces, el sacramento de la penitencia remite no solo a la culpa que hace al pecador enemigo de Dios, sino aún la pena eterna que el pecador había merecido. Queda sin embargo una pena temporal que debe padecer el pecador en esta vida o en la otra. Ahí está otro dogma de fe para nosotros cristianos católicos. ¿El qué? Purgatorio. Como lo vamos a probar más adelante cuando trate el tema de la satisfacción. Pero a veces sucede que esta pena temporal es enteramente condonada cuando, pare el oído, cuando el pecador está muy bien dispuesto, y puede suceder, dice Santo Tomás de Aquino,
puede suceder que la contrición sea tan grande y tan perfecta que se le perdone toda la pena. Que su contrición sea tan ¿qué? Grande y perfecta que se le perdone toda. Puede suceder eso. Entonces no quedamos con deuda con Dios, pero por lo regular siempre quedamos. Una cosa es yo les decía, la culpa y otra la pena. El sacerdote nos da la solución, perdona las culpas de nuestros pecados, pero quedamos con una deuda ante Dios. Una señora abortó, fue y se confesó, con dolor en su corazón, con el propósito firme de no volver a pecar. El sacerdote le dio la absolución. Queda ahí una pena. ¿Sí? Con la confesión se le merma la pena, pero queda con una pena. Entonces, ¿qué hacer? ¿Esperamos hasta el purgatorio? No. Eso lo podemos hacer acá en la tierra. Llorar nuestros pecados. Obras de misericordia. En primer lugar, la Santa Misa, que tanta bendición trae. El Santo Rosario. Los ayunos. Penitencias que hagamos. Todo lo que el día a día ofrecido con amor y cariño al Señor. Soportar los defectos de nuestros semejantes. Y todo esto nos va a ayudar mucho en la merma de ¿qué? De penas. De penas. El sacramento de la penitencia hace revivir el mérito de las buenas obras hechas en estado de gracia. Volvemos y recuperamos. Y que estaban muertos por causa del pecado. En fin, la reconciliación que con Dios se hace en este sacramento suele, según dice el Concilio Tridentino, ser seguida de grande paz y tranquilidad de conciencia con abundante consuelo de espíritu. ¿Para quién? Para el que se confiesa. Si los fieles, amados hermanos y hermanas, o todos nosotros hubiéramos conservado la gracia que recibimos en el bautismo, como lo decía yo ahora, este sacramento no era necesario. Pero Dios, cuya misericordia es tan rica y que conoce la debilidad de cada uno de nosotros, no quiso fuera absolutamente excluido de la vida eterna. Después de haber sido regenerado, ¿por quién? Por el sacramento del bautismo. Habíamos perdido entonces por el pecado la gracia ¿qué? Santificante. La gracia santificante. Esta gracia que recibimos en el sacramento del bautismo. Así entonces que el Señor nos proporciona a nosotros un recurso para que obtengamos de nuevamente o recuperemos nuevamente esa ¿qué? Esa gracia. Y ese recurso entonces que pone en nuestras manos es el sacramento de la penitencia, que los santos padres llaman segunda tabla, después del naufragio. ¿Cuál naufragio? El pecado. Y remedio que aplica sobre nosotros la virtud de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. ¿Amén? Amén. Pero si desde que este sacramento ha sido instituido por Jesucristo, el pecador no acude a él, pudiéndolo hacer, entonces debe entrar en desesperación de su salud espiritual, porque ahí nos dejó este remedio tan grande. Sacramento de la penitencia, amados hermanos y hermanas, es pues necesario, de necesidad de medio y de derecho divino, para todos aquellos que perdieron la inocencia de su bautismo, haciéndose reos de algún pecado mortal. Es el solo y único medio que el Salvador ha dejado a su iglesia para reconciliarnos con Dios. ¿Cuál? El sacramento de la penitencia. Así como en la nueva ley, los que pueden recibir el bautismo no son regenerados si no reciben efectivamente ese sacramento, y que en esta circunstancia el solo deseo del bautismo no les basta para salvarse. Del mismo modo, desde que el sacramento de la penitencia ha sido instituido por Jesucristo para lograr la remisión de los pecados mortales después del bautismo cometidos,
es preciso recibir efectivamente, cuando uno puede, el sacramento de la penitencia. La voluntad sola en esta circunstancia no nos bastaría para ser justificados. Necesitamos entonces de este sacramento. Pero cuando a un pecador no se le ofrece sacerdote alguno de quien pueda recibir la absolución de sus faltas, puede entonces justificarse con una contrición perfecta. ¿Con una contrición qué? Perfecta. Pero no seamos facilistas. Este término siempre lo utilizo mucho en estos temas, porque decimos, ya vamos, el Señor nos dijo que entonces con una contrición perfecta tenemos. No si escuchamos lo que les dije, si no hay un sacerdote, si no tenemos un sacerdote a mano, como decimos nosotros, sí podemos hacer eso. Y si estamos, de pronto vemos que hemos pecado y que estamos enfermos o en peligro de muerte, lo ordinario es ir al sacerdote y pedir perdón por nuestros pecados. Ahora, todos los días nosotros debemos hacer un acto de contrición perfecta antes de acostarnos. Siempre hay que hacerlo, porque no sabemos si esa noche nos dice el Señor: ven, siervo, que hoy te necesito, ya no estarás más en esta tierra. Pues que nos coja el Señor confesaditos, arrepentidos. Dios es tan bueno que si vienen a faltarnos contra nuestra intención los medios que instituyó para nuestra salud, acepta entonces nuestra buena voluntad para este mismo efecto. Entonces, el sumo sacerdote, que es Cristo, dice Santo Tomás de Aquino, suple la falta del confesor en estos casos. Hemos aprendido algo hoy, ¿cierto? Yo también lo he aprendido. Bendito sea Dios. Los pecados veniales son materia suficiente para el sacramento de la penitencia, aunque sea materia libre y voluntaria. Es inútil la práctica de confesar los pecados veniales, haciéndolo con gran pesar de haberlos cometido y propósito de no volver a caer en ellos. No se recibe solo su absolución, dice San Francisco de Sales, sino que también alcanzamos gran fuerza para evitarlos en lo venidero, una gran luz para distinguirlos y una gracia abundante para reparar las pérdidas que habían causado. Hay medios que nos proporciona la Iglesia para que se nos perdonen los pecados veniales. Cuando venimos a misa y pedimos perdón por nuestros pecados, el agua bendita, ¿sí? Pero es importante que de vez en cuando nos confesemos, como lo dice San Francisco de Sales, ¿sí? Es importante. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé su gracia y una luz, una fortaleza, luz para distinguir dónde están los pecados, lo malo que estamos haciendo. Fortaleza, ¿para qué? Para resistirnos. Hay otra razón que debe inducir los penitentes a confesar sus pecados veniales. Consiste ella en que no es siempre fácil el juzgar si algunos pecados son mortales o veniales. ¿Ustedes saben juzgar eso? Por eso es importante entonces confesarnos. Y usted dice, no, yo he recibido en confesiones, Monseñor, yo me confieso, pero es que es un pecadito. Eso no es que sea mucha cosa. Ahí ya estás pecando. Deja que el sacerdote diga si es pecado venial o es pecado mortal, ¿sí? Es el sacerdote, porque nosotros mismos nos tapamos nuestra falta. Nosotros mismos no le damos la dimensión que tiene nuestra falta, nuestro pecado. Siempre decimos un pecadito. No hay pecadito, pecado. ¿Cuál pecadito? ¿Sí? Así sea enanito. Pero no es pecadito, es pecado. Pecado. Sí, es pecadote. Sí. Aunque no estemos en la obligación de acudir al sacramento de la penitencia, tan pronto como reparamos hemos cometido algún pecado mortal, so pena de cometer otro pecado nuevo, con todo debemos poner todo el afán posible para salir cuanto antes del estado peligroso del pecado. Hay que hacerlo rápido, antes
que es una gran desgracia para un cristiano el vivir largo tiempo en la desgracia de Dios. Ese sí es un desgraciado. El que está sin gracia de Dios, ese sí es un desgraciado. Ese es el verdadero desgraciado. El desgraciado es el que está sin gracia, el que está sin gracia de Dios. Y no merecer nada para el cielo en sus actos, los más santos, es gran temeridad arriesgar su salvación eterna sobre la vana esperanza de un porvenir incierto que Dios nunca nos prometió. Es una seguridad muy ciega, después de tantos avisos que Dios nos da a los pecadores por boca de sus profetas, que no difieran de un día a otro su conversión, porque como dice el libro del Eclesiástico, tan pronto como ejerce su misericordia, ejerce su indignación, y tal que experimenta hoy los caritativos efectos de su larga expectación, experimentará quizá mañana los rigores de su ira. Cierto, amados hermanos, es que nada desagrada tanto a Dios como el pecado. Nada desagrada tanto a Dios como ¿qué? Como el pecado. Es su enemigo irreconciliable, pero la perseverancia en el pecado le irrita todavía aún más, que sigue ahí y no quiere confesarlo, y aún sabe que está en pecado y sigue en el pecado. Eso irrita mucho a Dios. Lo dicen los santos, porque como dice San Juan Crisóstomo, pecar no es un mal tan grande como el encenegarse en el pecado. O sea, pues caemos, pero lo grave del pecado es quedarse ahí. Encenegarse es quedarse ahí, ¿sí? Metido en el pecado, en el lodo del pecado, embarrado, y no querer salir de ahí. Eso es lo que dice San Juan Crisóstomo. La caída en el pecado es la consecuencia de la corrupción de la naturaleza y de la debilidad humana. Pero perseverar en él es tener la malicia del demonio. Esto es hacerse digno, dice San Bernardo, de una suerte tan funesta como la suya. ¿De quién? Del demonio. Seguir ahí. Yo sé que estoy pecando, pero sigo ahí. Sí. No me voy a confesar, mañana me confesaré, o esperaremos otros días. Eso es lo terrible y eso es lo que irrita a Dios, que aún sabiendo que estoy en pecado, sigo en él. Que nadie, dice San Juan Crisóstomo, profiera estas palabras: bastante tiempo tendré para convertirme. Que nadie diga esto. ¿Por qué? Porque no sabemos si tenemos el tiempo. Hay pecados más dignos de castigo que aquellos que se cometen con la confianza de que se obtendrá su perdón. Tantas personas que mueren repentinamente cada día delante de nosotros. Imaginemos en este momento cuántas personas en este momento están muriendo. Y de repente. ¿Sí? Nos damos cuenta de muchas personas: ay, ¿cómo así? Pero esta mañana estaba bien, o hace un rato conversé con ella. No, le dio un infarto de repente. ¿Y cuántas en este momento personas que no conocemos? ¿Sí? Que las conoceremos en la resurrección de los muertos, pero ahora no, pero están muriendo y de repente. ¿Cómo pues nos atrevemos a contar con ese tiempo? Nos dice el profeta, nos dice el rey David en el Salmo, este es 94, versículo 8: hoy mismo, si oyereis la voz de Dios, guardaos de endurecer vuestros corazones. Es como si nos dijera: convertíos hoy, porque quizá mañana no la oiréis más. Nos dice Jesucristo en San Mateo 24, en el capítulo 24, versículo 44: a la hora que menos penséis, ha de venir el Hijo del Hombre. ¿Dónde está pues el motivo de confiar que tendremos siempre el tiempo a nuestro favor? Pero dado que la muerte no nos sorprenda y que nos concediera Dios todo el tiempo que nos prometemos, ¿qué confianza nos merece una penitencia hecha por un moribundo? Yo lo decía ayer. No hay motivo para creer que a lo menos es insuficiente si no es falsa. San Cipriano no tenía en buen concepto,
San Cipriano no tenía buen concepto, a los penitentes moribundos. Estaba persuadido que no era un verdadero y sincero arrepentimiento de sus faltas lo que les inducía a pedir su perdón, sino el solo temor de que ya iban a morir. Lo decía él. Aquellos que vivieren hasta la hora de la muerte para hacer penitencia deben esperar que Dios se burlara de ellos, así como ellos se burlaron de quién, de Dios durante toda su vida. Les hace en efecto semejante amenaza con las terribles palabras siguientes de Isaías, capítulo 33, versículo 1. Ay de vosotros que despreciáis ahora, os veréis despreciados a vuestro turno, porque despreciasteis todos mis consejos y descuidasteis mis reprensiones. Yo también me reiré de vosotros a vuestra muerte y os insultaré cuando sucederá lo que teméis. Entonces, amados hermanos, para terminar, atentos con todo esto, atentos con estas desgracias tan grandes que ocurren a muchos cristianos y que ojalá no nos ocurra a nosotros. Todavía es tiempo, tenemos tiempo. Sí, ahora lo tenemos, de arrepentirnos, de decir, Señor, perdona mis pecados. Usted, amado hermano y hermana que está allá por este medio de comunicación, también pues, escuchándome, tiene tiempo allá de arrepentirse, de ir a su parroquia y buscar un santo sacerdote y confesarse. Estos tiempos son para eso, para que hagamos el examen de conciencia, nos arrepintamos, pidamos perdón por nuestros pecados y conservar esa gracia de Dios. Hay que hacer la lucha, hay que hacer el combate. ¿Qué vamos a caer? Podemos caer, y varias veces, pero que Dios vea la lucha, el trabajo, el combate de cada uno de nosotros. Dios aguarda entonces nuestra penitencia. Su gracia nos llama a cada uno de nosotros, pero quizá hoy puede ser por la última vez. Yo no estoy seguro de que mañana voy a estar acá con ustedes. Por el amor y la misericordia de Dios, confío en ello. Pero puede ser que esta noche me llame el Señor, como decimos nosotros, a relación. No sabemos. Por eso hay que estar preparados. Algunos de los que me están escuchando ahora, amados hermanos y hermanas, tal vez no estaremos mañana. A lo menos no tenemos seguridad que ninguna. No estamos seguros. Entonces convertámonos hoy. No prolonguemos esto de un día para otro. No prolonguemos nuestra conversión al Señor. Trabajemos con afán por nuestra salvación desde ahora y sin descanso. Este es el único medio para llegar felizmente a la vida eterna. La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este caminar y en este peregrinar, hasta que nos encontremos con el Señor allá en la eternidad. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.